Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Pamela Ruz y esto es un capítulo más de Vida Saludable de Jóvenes en TV, donde queremos activar tu mejor versión. Hola, yo soy el doctor Andrés Castañeda y me da mucho gusto acompañarlos una vez más. Hoy vamos a hablar sobre los carbohidratos, sobre su influencia en nuestra salud, nuestra gastronomía, sobre los tipos diferentes de carbohidratos que existen y sobre cuáles son los mejores para nuestro cuerpo. Además, entrevistas con expertas en el tema, datos históricos y mucho más. Comenzamos. ¿Sabes cuál es la diferencia entre azúcar y carbohidratos? Sí, la principal diferencia que podemos tomar en cuenta al hablar de estos dos conceptos es que cuando hablamos de los azúcares podemos asociar el término fácilmente a los carbohidratos, contrario a lo que sucede con los carbohidratos, que no lo podemos asociar tan fácilmente a los azúcares. Todos los azúcares son carbohidratos, pero no todos los carbohidratos son azúcar. ¿Cuánto crees que es el máximo recomendable de consumo diario de azúcar? Menos de 25 gramos al día. Menos de 25 gramos al día. Muchísimos de los alimentos que consumimos son altos en carbohidratos, sobre todo los alimentos de origen vegetal. ¿Sabías que cuando comes carbohidratos te estás comiendo la energía del sol? Los carbohidratos son como pilas que almacenan energía solar para ser usada cuando sea necesario. El proceso empieza con el dióxido de carbono, este mismo que exhalamos en el proceso respiratorio y que las plantas capturan para la fotosíntesis. Durante este proceso, las plantas usan la energía del sol para transformar el dióxido de carbono en carbohidratos. Cuando consumimos estas plantas o sus frutos, nuestras células rompen estos carbohidratos y liberan la energía acumulada para poder llevar a cabo nuestras funciones. No solo eso, muchos de los vegetales comestibles ricos en carbohidratos como el maíz, el arroz y el trigo han sido tan importantes para las culturas del mundo que hasta forman parte de su mitología y cosmogonía. En la actualidad, muchos alimentos ricos en carbohidratos como los frijoles o la inmensa variedad de frutas que se dan en nuestro país son una parte indispensable de nuestra dieta. Sin embargo, es importante mencionar que no todos los alimentos ricos en carbohidratos son buenos para nuestra salud. Por ejemplo, por cuestiones de evolución, tu cuerpo sabe que existen las manzanas, sabe cuántas puedes comer y sabe cómo digerirlas, pero no sabe que existen los procesadores para hacer jugo o refresco de manzana, en donde se concentran los carbohidratos de 10 a 15 manzanas sin la fibra natural que ayuda a dosificar la oxidación y la digestión. El proceso de preparación de los alimentos puede convertir un buen alimento en uno malo. Veamos el rol de los carbohidratos en la nutrición y en la enfermedad. ¿Les parece? Estamos con la maestra Lisbeth Moreno, licenciada en nutrición y maestra en ciencias. Lisbeth, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias, es un placer para mí. Igualmente. Lisbeth, ¿cómo actúan los carbohidratos en la salud y en la enfermedad? Pues bien, mira, vamos a explicar primero rápidamente qué son los carbohidratos. Los carbohidratos forman parte de los tres pilares de la alimentación, como ya lo habíamos visto en algún otro video, que son las proteínas, los lípidos y los hidratos de carbono. Estos hidratos de carbono o carbohidratos los vamos a encontrar en una gran diversidad de productos, frutas, verduras, cereales, tubérculos, ¿no? En gran variedad. Y actúan en nuestro cuerpo de formas diferentes dependiendo del estado de salud del cuerpo, ¿sí? Y de la calidad del carbohidrato que estemos consumiendo. Un ejemplo, en pacientes que tienen alteraciones en su glucosa, llamemos a esto pacientes que viven con diabetes o prediabetes, que es un pasito antes y que todavía es reversible, pues estos pacientes van a tener mayor dificultad para poder metabolizar, absorber, digerir, vamos a llamarle de estas diferentes formas, este tipo de hidratos de carbono, porque no es tanto por el hidrato de carbono, sino porque hace falta un intermediario llamado insulina para poder procesar de forma correcta este nutrimento que ingresa a nuestro cuerpo. Lisbeth, ¿cuál es la situación de la obesidad en México entre la juventud? ¿Ha disminuido o ha aumentado en los últimos 10 años? Pues definitivamente ha aumentado, ¿no? Tenemos nosotros en México una encuesta que se realiza cada cierto tiempo, que le vamos a llamar la ENSANUD, que es la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, que va documentando cómo están estos cambios en nuestra población, en México en general, ¿no? Y estas encuestas en el 2012
se documentó que el porcentaje de sobrepeso y obesidad en nuestra población general era de 34.9% en población de 12 a 19 años. ¿Sí? Estamos hablando de que un gran porcentaje de nuestros adolescentes ya están cursando con algún grado de sobrepeso u obesidad, ¿no? En el 2018, este porcentaje, que ya si bien era alto, aumentó todavía 4 puntos y ahora estamos en 38.4% de nuestros adolescentes con sobrepeso y obesidad. Entonces, si nos damos cuenta, pues este problema, que es un problema de salud pública, en lugar de ir disminuyendo, va aumentando. Y estos adolescentes que posteriormente se van a hacer adultos, también se ha documentado que una gran proporción, un gran porcentaje de esta población, pues también cursa con estos problemas de sobrepeso y obesidad. Si en adolescentes tenemos un 38% en la última encuesta, que fue del 2018, en adultos el porcentaje se elevó hasta 75.2%. Entonces, se dan cuenta que esa transición está bastante marcada y es importante empezar como a hacer campañas que nos hablen acerca de cómo cambiar nuestra alimentación, este tipo de programas que nos enseñen cómo es que debemos de comer mejor, pues realmente nos podría ayudar e impactar en disminuir estos números que son bastante alarmantes. Claro, y es que si no nos acostumbramos desde jóvenes o adolescentes a comer sano y hacer ejercicio y llevar una vida saludable, de adultos es todavía más difícil, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Porque ya estamos forjando hábitos desde un inicio, gustos adquiridos, vamos adquiriendo otros gustos y pues ya en la edad adulta pues es muy difícil que los podamos cambiar. No es imposible, claro que sí, pero pues sí va a ser un poquito más tardada esa transición que si lo empezamos desde la niñez y lo vamos fortaleciendo en la adolescencia y en la adultez, pues ya lo tenemos bien cimentados. Lisbeth, ¿por qué los carbohidratos juegan un rol tan importante en el desarrollo de la obesidad y la diabetes? Realmente no son únicamente los hidratos de carbono, sino también el medio en el que nos desenvolvemos. Por ejemplo, si vamos a la tiendita de la esquina, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Productos con una gran cantidad de hidratos de carbono. Claro. Y estos productos pues realmente tampoco van a ser de la mejor calidad, ¿no? No estamos hablando de que a lo mejor un pan dulce me va a aportar los mismos beneficios que si yo me como una manzana o una naranja, ¿no? Entonces, dos son hidratos de carbono, pero la calidad pues dista bastante de un producto al otro, ¿no? Vienen los problemas de obesidad y con la obesidad viene como resultado otros problemas como la diabetes, la hipertensión y problemas en el corazón. Lisbeth, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por esta información. Yo creo que para nosotros es muy valioso lo que nos compartes porque podemos entender que es importante cuidarnos desde jóvenes para llegar a una adultez en perfecto estado y mantenernos así. Muchísimas gracias, Lisbeth. No, al contrario, a ustedes muchísimas gracias por esta invitación y por este espacio. Los carbohidratos pueden tener muchas presentaciones, en forma de almidones, fibras, gomas, harinas y azúcares. Ya vimos que de acuerdo con qué tan procesadas están, los carbohidratos se dividen en simples, como las azúcares, o complejos, como los almidones que hay en las papas o el arroz. A su vez, hay muchas formas distintas de azúcar: glucosa, fructosa, galactosa, lactosa. El azúcar de mesa o la sacarosa es una mezcla de glucosa y fructosa. Y es importante decir que no todas tienen el mismo efecto en nuestro cuerpo. Sin embargo, todas las formas de azúcar deben de consumirse con mucha moderación. Actualmente se recomienda que el consumo diario de azúcar no exceda los 25 gramos al día. Hay refrescos que tienen más que eso en una sola botella, pero además se absorben velozmente y llegan con mucha rapidez a tu sangre. Vayamos ahora con la doctora Arellano para conocer mejor el metabolismo de los azúcares. Estamos con la doctora en ciencias Olimpia Arellano, quien además de ser atleta ha investigado mucho sobre cómo se metabolizan los carbohidratos y cómo funciona el metabolismo en los mexicanos. Doctora, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, buenas tardes. Olimpia, ¿cuál es la diferencia entre azúcar y carbohidratos? La gente normalmente, coloquialmente, le llama azúcar a los carbohidratos como para darle un nombre genérico, digamos. En realidad la palabra correcta, nutricionalmente hablando, es hidratos de carbono. Esa es la manera en que
debemos de llamarlos, pero como es un poquito largo el nombre, pues es más fácil como agruparlos en el término de azúcares, ¿no? Olimpia, ¿por qué es malo para la salud que el azúcar se absorba rápido y llegue pronto a la sangre? ¿Cómo se evita que pase esto? Los carbohidratos simples, que son los monosacáridos, o sea, mono que de uno solo, sacáridos de azúcar, la forma en que se llaman, los consumes y se absorben muy rápido porque no necesitan que se digieran, ¿no? El proceso de digestión hace más lenta la absorción de los nutrientes y cuando tú los consumes de manera, digamos, partida en pedacitos, pues ya no necesitas digerir y entonces de esa manera se absorben rápidamente, pasan al tracto digestivo, se absorben y producen una liberación abrupta de una hormona que se llama insulina. Entonces, cuando hay demasiada insulina, pues rápidamente la glucosa se mete a las células y otra vez el cuerpo se queda como sin glucosa, entonces dice, no, necesito glucosa, necesito más, y entonces nos da más hambre y queremos volver a comer carbohidratos, ¿no? Eso es lo que pasa muchas veces. Por eso no es saludable consumir muchos azúcares simples porque esa es la respuesta inmediata. Entonces, para evitarlo simplemente es no comer azúcar en demasiada cantidad. Mezclar los alimentos, por ejemplo, o comer cantidades pequeñas de carbohidratos simples, o combinarlos con proteína o combinarlos con grasa, es otra manera de hacerlo más lento, ¿no? Porque se tiene que digerir, o consumir carbohidratos complejos en lugar de carbohidratos simples solamente. Olimpia, ¿cuáles son las mejores fuentes de carbohidratos? Los carbohidratos, históricamente hablando, se definen como nutrientes esenciales y no son esenciales. O sea, realmente cuando tú te pones a ver la fisiología del cuerpo humano, o sea, el cuerpo produce glucosa. Somos capaces de producir glucosa, aunque tú no consumas carbohidratos. En nutrición, cuando yo digo un nutriente es esencial, significa que lo tengo que ingerir de afuera porque adentro no lo puedo producir. Eso significa esencial. Todas las recomendaciones nutricionales dicen que hay que consumir más o menos un 50% de carbohidratos en la alimentación y no es cierto, eso es muchísimo. Hablando de una dieta de 1500 calorías, o sea, es mucho. Olimpia, ¿hay un límite saludable de consumo de hidratos de carbono o carbohidratos al día y por comida? Hay grupos de investigación en el mundo, diferentes grupos, los que están tratando, por ejemplo, diabetes, síndrome metabólico, obesidad, etcétera, con dietas muy bajas en carbohidratos. Esto es entre 20 y 30 gramos de carbohidratos por día. ¡Wow! Esta recomendación de 20 a 30 gramos, lo que va a pasar es que me va a dar cetosis. Voy a hacer cetosis y son las famosas dietas cetogénicas, ¿okay? Que no es que estén de moda. La dieta cetogénica es súper vieja, tiene muchísimas bases científicas y se está usando para incluso revertir la diabetes, que es algo muy, muy importante. Ustedes se ponen a hacer esa restricción y en unas cortas semanas se van a dar cuenta cómo empiezan a perder grasa y su glucosa baja y la presión arterial baja, un montón de cosas maravillosas que suceden. Olimpia, ¿qué quiere decir cetogénica? Ceto de cetona y génico de origen, ¿no? Es una palabra compuesta que significa la generación de cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos se producen a partir de la liberación de grasa del tejido adiposo. Las lonjitas están rellenas, todas ellas, de tejido adiposo. En el tejido adiposo son grandes almacenes de grasa, de ácidos grasos. Entonces, cuando nosotros restringimos el consumo de carbohidratos, el cuerpo dice, mira, pero si yo tengo un almacén con muchísima grasa, ¿qué te parece si usamos esa grasa para producir cuerpos cetónicos en el hígado? Y entonces se producen cuerpos cetónicos y eso es lo que hace la dieta cetogénica o baja en carbohidratos. Y los cuerpos cetónicos se usan por las células para producir energía. Olimpia, aprovechando que eres doctora en ciencias y además ultramaratonista, ¿son buenas las bebidas energéticas cuando hacemos ejercicio? No, absolutamente no. Actualmente hay un montón de atletas elite y gente profesional que se dedica a eso.
que está haciendo incluso ultramaratones, o sea, pruebas de 100 millas más o menos, que son 160 kilómetros, en ayuno. ¿Qué significa eso? Que están en cetosis permanente. ¿Por qué pueden hacer eso? Porque el cuerpo tiene una reserva de grasa que no se termina nunca. Si ellos están hidratándose o comiendo un poquito, pero no demasiado, durante sus 15 horas de carrera o sus 18 horas de carrera, el cuerpo está metabolizando grasa. Entonces, estos atletas nos demuestran que no necesitamos bebidas energéticas y no necesitamos estar atiborrándonos de carbohidratos en las competencias. Olimpia, muchísimas gracias por la información que nos compartes. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos contigo, ¿te parece? Claro que sí. México tiene un problema de salud pública enorme, la diabetes mellitus. La última encuesta nacional de salud documentó que la proporción de mexicanos que viven con diabetes no ha dejado de aumentar. Esto es gravísimo y tiene consecuencias que van más allá de la salud. Todos los años, las complicaciones y días laborales perdidos por la diabetes nos cuestan miles de millones de pesos. Debido a que también tenemos un problema enorme de obesidad infantil, la diabetes y sus complicaciones llegan cada día más temprano a la vida de los mexicanos. ¿Y sabes qué es la diabetes? En esencia, la diabetes mellitus consiste en la incapacidad para procesar correctamente los carbohidratos. Por eso, si vives con diabetes o para evitar que te dé, cuida la cantidad, pero sobre todo la calidad de los carbohidratos que consumes. No es exagerado decir que esto podría salvarte la vida. ¿Cuántas cucharadas de azúcar crees que hay circulando en tu sangre? Aproximadamente 6 o 7 gramos, que esto equivale a una cucharada. Una. ¿Con cuántas cucharadas endulzas tu café o un vaso de leche? Con media cucharada. Yo endulzo mi café con 2 cucharadas de azúcar. ¿Cuántas cucharadas de azúcar crees que tiene una lata de refresco? Un aproximado sería 61 gramos, que equivale a 9 cucharadas. 9 cucharadas. Regresamos con la nutrióloga y doctora en ciencias, Olimpia Arellano. Olimpia, muchas gracias por seguir con nosotros. Gracias a ustedes. Olimpia, ¿qué es el índice glucémico? El índice glucémico es una medida que se inventaron para determinar el impacto que tienen los carbohidratos cuando entran al torrente sanguíneo. Entonces, dependiendo de cuál es el efecto sobre los niveles de glucosa, le asignaron un puntaje, el que va del 0 al 100. Okay. Y generalmente lo hacen con referencia a otro alimento. Por ejemplo, comparan 50 gramos de glucosa versus el 100 gramos de alimento, ¿no? Y veían qué tanto subía o qué tanto tenía cada uno. Entonces, las recomendaciones oficiales son que intentes consumir los alimentos de bajo índice glucémico, porque mientras más alto el índice glucémico, más agresiva es la respuesta de hiperglucemia, o sea, que te sube la glucosa. ¿Qué alimentos tienen un alto índice glucémico? Obviamente es el azúcar, todos los carbohidratos simples, ¿no? Porque como les explicaba, que mientras más digeridos estén, pues el efecto es mayor, más rápido, porque se absorben más rápidamente. Hay alimentos también que son complejos, carbohidratos complejos, que tienen un índice glucémico alto, como el pan blanco, el arroz, la papa. Son carbohidratos refinados que te suben la glucosa súper rápido. Cuando tú vas a comer, pues no comes puro arroz, ¿no? O sea, comes arroz con pollo, con mole, ¿no? O sea, comes mezclado. Entonces ya el índice glucémico sí te dice algo, pero no completamente. Entonces, el concepto de carga glucémica lo que nos dice es cuál es el índice glucémico de un alimento, y eso se multiplica por cuántos gramos de carbohidrato tiene, no solamente por el efecto que tiene, sino cuántos gramos de carbohidrato neto hay allí, ¿okay? Y ahí se hace otra clasificación diferente, porque un alimento puede ser tener un índice glucémico alto, por ejemplo la sandía, y sin embargo tener una carga glucémica baja, ¿ok? Que es el caso de la sandía, por ejemplo, que en un cierto gramaje, que son 100 gramos, su carga glucémica es bajita, entonces tú puedes comerte 100 gramos de sandía y en realidad pues el efecto
metabólico es bajo. Vamos con una pregunta muy a la mexicana. Si los esquites y el atole están hechos de maíz, ¿qué es mejor, comer esquites o beber atole? Aquí vamos a tener que aclarar una cosa. El índice glucémico tiene diferentes factores que lo definen. Es si el alimento está cocido o crudo. Eso define un índice glucémico. A mayor grado de cocción, mayor índice glucémico. Los esquites es maíz cocido, y si tú le pones a esos esquites un poquito de mayonesa, como le ponen, ¿no? Y le ponen un poquito de queso y chile. Ahí tú tienes la fibra del maíz. Tienes el maíz entero. En cambio, el atole está líquido, o sea, ya está licuado. Eso es como una harina de maíz, ¿no? Sí. Luego le ponen azúcar, obviamente, al atole en México, y es líquido. Entonces, eso va a acelerar su absorción. Por lo tanto, el atole es el peor. Ok, mejor esquites, muy bien. Olimpia, ¿qué consecuencias inmediatas o de muy corto plazo tiene la ingesta abundante de carbohidratos? Obesidad, hipertrigliceridemia, diabetes, intolerancia a los carbohidratos. ¿Cómo podemos aprender a balancear nuestra ingesta diaria de carbohidratos? Aléjense de los carbohidratos lo más que puedan, coman muchos vegetales, proteína y grasa. Esa sería mi conclusión. Perfecto, Olimpia. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por esta información tan valiosa que nos compartes. Yo creo que a los jóvenes que nos están viendo les va a servir muchísimo y pues ojalá podamos estar pronto contigo otra vez para seguir platicando de temas tan importantes. Claro que sí, cuando gusten, yo encantada de platicarles cosas. Toda la vida nos han dicho que la fruta es muy sana, ¿cierto? Y sí, pero nunca nos han dicho en qué cantidad lo es. Recuerda que la recomendación es no exceder los 25 gramos de azúcar en todo lo que comemos en un día. Para hacerlo comparable, revisaremos el contenido de azúcar en 100 gramos de cada una de estas frutas. Una porción de 100 gramos de manzana como esta contiene 10 gramos de azúcar, lo que es igual a 2 sobrecitos de azúcar como este o 2 cucharaditas de azúcar. 100 gramos de plátano equivalen a 12 gramos de carbohidratos o de azúcar, lo que es igual a 2 cucharaditas y media o 2 sobrecitos y medio de azúcar. Mientras que la misma cantidad de uvas, o sea 100 gramos, contienen 16 gramos de azúcar o carbohidratos. Esto equivale a más de 3 sobrecitos o cucharaditas de azúcar. 100 gramos de mango equivalen a 14 gramos de azúcar, o lo que es igual a poco menos de 3 sobrecitos de azúcar como estos. En cambio, la misma cantidad de durazno contiene solo 8 gramos de azúcar o menos de 2 sobrecitos de azúcar como estos. Las fresas, en cambio, en 100 gramos, un puñito como estos, solo contienen 5 gramos de azúcar, lo que es igual a un sobrecito de azúcar como estos o una cucharadita de azúcar. También, en 100 gramos de piña, como los que vemos aquí, encontramos 10 gramos de azúcar o 2 sobrecitos como estos. Es importante mencionar que el azúcar está en prácticamente todos los alimentos procesados, incluso en los salados, no nada más en los dulces. Está también en los alimentos salados, pues el azúcar se usa para intensificar los sabores, además de que funciona como conservador. Justo por eso se les añade a muchos alimentos que en su versión natural no llevan azúcar. Por ejemplo, los frijoles en sobre o en lata. Busca el contenido de azúcar en las etiquetas de todos los alimentos que consumas. ¿Cambió lo que sabías de los carbohidratos y el azúcar? Tratemos de cambiar la costumbre de comer tanto dulce y empecemos a cuidarnos mejor. Hasta la próxima.